Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y de educación en salud, un programa que no pretende reemplazar una consulta médica. Nosotros queremos en este espacio hacer prevención, orientación, educación. Queremos que cada vez ustedes se familiaricen más con el tema de la salud, de la enfermedad, de la medicina. Ustedes tienen derecho a conocer muchos aspectos de su proceso de vida y de enfermedad. Así como un preso tiene derecho a conocer todo su expediente, ustedes tienen derecho a conocer cómo funciona su cuerpo, porque el proceso de la enfermedad, a uno la tristeza cuando llegan pacientes a la consulta y refieren que le preguntaron algún tema al médico y el médico les dice: yo estudié tantos años y no lo puedo explicar en 2 minutos, o esas frases a veces hirientes que le cortan al paciente la posibilidad de conocer qué es lo que tiene, qué es el padecimiento, el problema de salud que está teniendo en ese momento. Aún un mismo diagnóstico, conciliar ese diagnóstico, entenderlo. Y por eso nosotros queremos en este espacio, sin reemplazar una consulta médica, sin ser un programa de medicina alternativa ni de naturismo, queremos es que todos ustedes tengan la oportunidad de entender tantos procesos de enfermedad frecuentes, el por qué cada vez a más temprana edad, qué es lo que está pasando con nuestra vida que nos lleva a la enfermedad, qué pasa con nuestra alimentación, nuestros hábitos, la parte emocional, todo ese contexto de vida que lo puede llevar a uno a la enfermedad. Y nosotros en este espacio lo que queremos es que con sus correos electrónicos, sus llamadas, sus visitas en Facebook buscando medicamentos Dr. Rojas, o a través de nuestra página drrojas.net, recibir toda esa información y poderla compartir con ustedes de una manera didáctica. Nosotros tratamos de invitar cada día más especialistas, más médicos, que quieran hacer docencia. Esto es abierto, este no es un programa de Jorge Enrique Rojas, este es un programa para todos los médicos que quieran hacer educación, prevención. No es un programa para vender productos ni para hacer telemercadeo, no. Este es un programa absolutamente educativo y por eso cada vez tenemos más sintonía, porque la gente lo ve como un apoyo para la salud. Estamos en Telecafé a las 5 de la mañana de lunes a viernes y de lunes a jueves a las 7 de la noche. Y en Telepacífico estamos todos los días a las 11 de la mañana, los miércoles a las 11:30. Y este ampliar de este Conexión Vital es un proceso de educación y educación y de orientación para todos ustedes. Ojalá sigan teniendo este apoyo para que puedan entender problemas como la automedicación, los problemas que estamos viendo con tantas personas que se han dado la tarea de formular sin conocer realmente qué es lo que están haciendo, tantos consultorios de garaje, o tantas cosas que les están diciendo a ustedes: no, pues venga con este equipo y le hacemos un diagnóstico. Hemos visto, yo quedé muy, digamos, o por lo menos el grupo de médicos que hacemos parte de este espacio, con un programa que hizo Séptimo Día maravilloso, contando las realidades de muchas personas que han montado instituciones médicas y contratan presentadoras de televisión afamadas para que cuenten cosas de salud que no son ciertas, que ofrecen tratamientos a un costo y la persona sale con un tratamiento de 600-700 mil pesos, que realmente no le está causando un beneficio positivo a la salud y que han convertido la medicina mal llamada alternativa en un negocio, para hacer de la enfermedad un negocio, que a uno lo tumben con cosas materiales, vaya y venga, pero con la salud no entiende que la están tumbando. La salud es muy bruta, la salud, la enfermedad no entiende el proceso de lo que está pasando en el cuerpo y entonces no sabe si lo está tumbando, engañando, el medicamento que es, en fin, todas esas cosas. Estaré dictando un congreso en Medellín para que busquen en la Zonatura, que allí va a haber un congreso 24, 25 y 26 de abril, y estaremos hablando de temas como la automedicación, que es un tema tan delicado, y otro, los efectos secundarios de los medicamentos y de los productos naturales. Y es eso lo que yo quiero que ustedes conozcan, y hoy estaré compartiendo este espacio con todos ustedes después de esta píldora de optimismo, para que ustedes vean lo grande de la medicina y lo delicado de la medicación y de la automedicación. Ya regresamos después de este corte de comerciales.
corazón y tu mente al comienzo de una relación, allí es donde estarán al final. Lo que traigas a una relación en su comienzo es lo que tendrás que recoger cuando se termine. No puedes comenzar una relación con deshonestidad y engaño y esperar tener un final honesto. Si corres hacia una relación para escapar de otra, correrás hacia otra para escapar de esta. Si comienzas una relación con miedo, ira o angustia, es muy probable que encuentres más de lo mismo. Si comienzas una relación con tristeza, desesperación y dolor, ¿sabes qué? Lo vas a encontrar una y otra vez. Si no queremos más separaciones llenas de ira, amarguras y desagradables sorpresas, debemos comenzar nuestras relaciones con la abierta y amorosa honestidad que decimos desear. Si nunca sabemos quiénes somos ni cómo nos sentimos, lo mejor es que nos quedemos solos. Se va a llevar a cabo el 7º Congreso Internacional de Medicina Integrativa y Homeopática. Se va a celebrar en Medellín los días 24, 25 y 24 y 25 de abril de este año en el Centro de Convenciones San Diego. Y esta actividad va a tener una gama muy importante de conferencias, van a haber conferencistas a nivel nacional e internacional para que la gente conozca un poco más de todas estas ayudas terapéuticas complementarias. Esto está en el programa de muestra de laboratorios nacionales que hace Asonatura cada año. Ustedes pueden entrar también allí a Asonatura para que miren esta información. Hoy yo quiero que estén muy atentos porque sé que a todos ustedes les llegan regalos de Estados Unidos. Entonces les mandan vitaminas, suplementos dietarios, nutracéuticos, les mandan pasticas. No, tómese esto, que esto es para la salud. Entonces se las manda de muy buena fe sus familiares. Les llegan muchas cosas también de Europa. Y uno llega a las casas y en las mesas del comedor ve muchos productos. Y la gente juiciosa se los empieza a tomar. Pero también uno ve que hay en el pollo de la cocina, en el nochero, una serie de medicamentos. Entonces les mandan antiinflamatorios, antipiréticos, antibióticos, muchas cosas. Y uno a veces pregunta, ¿y quién le mandó esto? Un amigo, una tía. A mi abuelita le sobraron y me las regaló porque le sirvió para tal problema. Y hay muchos medicamentos y la gente se los va tomando muy folclóricamente, muy tranquilos. Yo me voy a tomar esto porque me dijeron que era bueno, que esto servía. O se los mandó el farmacéutico, o se lo mandaron en la tienda naturista. Y muchas veces el paciente ni tiene una historia clínica, exámenes de laboratorio, ni siquiera los han visto, porque va la señora a la droguería o la tienda que le manden a mi tío, a mi papá o a mi esposo un producto que es que él tiene mucha tos, que es que le duele la boca del estómago, que le arde para orinar. Y no ha de faltar la persona osada e irresponsable que formule o que en la farmacia le vendan. Yo no sé cuándo va a existir un control en las droguerías, porque lo que estamos viendo en nuestros centros médicos y clínicas de efectos secundarios, de reacciones y de complicaciones de enfermedades que han sido maltratadas porque reciben medicamentos al azar a ver qué pasa. Esto se llama automedicación y desconocimiento de muchos de estos productos. Voy a compartir este espacio con el doctor Otoniel Aristizábal. Él es médico cirujano y tiene amplio conocimiento en el tema de la medicina biológica, de la medicina complementaria, de la medicina ortodoxa. Ha sido docente universitario por muchos años y ha tenido una experiencia muy grande con EPS, pero también se dio la oportunidad de ampliar esa práctica médica con muchas de esas terapias biológicas. Doctor Otoniel, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido a Conexión Vital.
Buenas noches, es un placer estar acá, muy amable por la invitación. Siempre para mí es muy importante poder tener cualquier espacio de tipo educativo. Es clave lo que podamos informar. Yo creo que las decisiones inteligentes se toman con buena formación y con buena información. Con relación al tema que usted plantea de automedicación, una definición sencilla de automedicación uno podría decir que es el consumo de cualquier medicamento, cualquier hierba o cualquier remedio casero de manera autónoma, sin haber existido de por medio una indicación y una prescripción médica. O sea que ahí la gama de elementos de medicamentos son muy amplios, y después de que uno inicia ese camino de la automedicación, pues corre unos riesgos grandísimos y pone en juego la salud y pone en riesgo las complicaciones. Vamos a entrar en materia en clínica. Por ejemplo, muchas personas refieren problemas para orinar, les arde para orinar. Y en esto vemos que hay mucha automedicación. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema después? ¿Por qué se vuelve resistente a muchos tratamientos y por qué se vuelve repetitiva la infección urinaria? Bueno, es una consulta muy común el tema de problemas urinarios. El problema también de los síntomas urinarios de la infección urinaria es mucho más común en las mujeres. Digamos que es importante también aclarar ahí dos conceptos claves en términos también educativos y preventivos, y es que la uretra de la mujer es mucho más corta que la uretra del hombre. Eso permite con mayor facilidad el paso de microorganismos de la piel y entran a vejiga. Además, hay un hábito en las mujeres que generalmente no tenemos los hombres, y es el de aplazar o retener la orinada. Entonces, ese tema complica porque todo el residuo que quede en vejiga, eso se convierte en un caldo de cultivo para infecciones urinarias. Cuando empieza a tener algún síntoma, sea leve o sea muy complicado, la primera tentación es irse a tomarse un antibiótico, ¿cierto? Porque alguien se lo indica o porque en una farmacia se lo prescriben. Esa es una prescripción irresponsable, es una prescripción irrespetuosa, porque uno tiene que tener certeza clínica y posiblemente certeza con laboratorio clínico de si eso no es una infección urinaria. También es muy importante aclarar que los síntomas iniciales de una infección urinaria se parecen a los de otras enfermedades. Entonces, simplemente tener ardor para orinar o mucha orinadera, o orinas turbias, podría ser una infección urinaria, pero podría ser otras cosas como un cálculo renal, como una complicación más digestiva, más un problema de colon, y terminan iniciando el consumo de antibióticos. Iniciar consumo de antibióticos tiene un gran riesgo porque generalmente la indicación termina siendo por muy corto tiempo, y eso genera una gran resistencia en los microorganismos. O sea, antibióticos sencillos, poderosos, que uno podría utilizar adecuadamente por el tiempo indicado, termina perdiendo esa posibilidad porque la gente recurre a antibióticos muy poderosos por tratamientos muy cortos, y esto lo que hace es que la bacteria se deleita con esos antibióticos, se hace muy resistente, y luego no va a haber posibilidad de hacer un buen control eficaz de estas infecciones. Estuvimos en una actividad académica, en un congreso, hablando sobre infección urinaria, en el tema de la infectología, y habían unos estudios muy serios que referían cómo las mujeres que no orinaban después de la relación sexual tenían más predisposición a estas infecciones urinarias. Las mujeres que utilizaban protectores, las mujeres que utilizaban sedas dentales, también tenían ese problema porque arrastraban restos de materia fecal hacia las vías urinarias, a la vejiga, y como decía el doctor Otoniel Aristizábal Vargas, pues esas bacterias, como la uretra es tan cortica, pues más fácil invaden la vejiga y pueden ascender, como vienen en esas imágenes ahora, al riñón. Entonces es muy importante que nosotros empecemos a entender algo. Además, muchas personas van a la consulta y dicen, tengo dolor en la cintura. Eso es que tengo una infección urinaria. Los riñones no duelen. ¿Cuándo duelen los riñones? Como lo decía él también, cuando hay cálculos grandes, cuando la infección ya es muy avanzada. Pero como tal, una infección urinaria no empieza con dolor en los riñones. La principal causa de dolor en los riñones es la causa muscular, la mala posición, el computador, en fin, todas esas situaciones osteomusculares. Pero el problema es muy grave, porque entonces la persona tiene la infección urinaria y resulta que las bacterias tienen memoria. Entonces las personas tienen ardor para orinar y todos esos síntomas que decía ahorita el doctor Otoniel. Entonces la orina turbia, muy fuerte la orina,
característica, aún pueden tener el parcial de orina y sale la infección urinaria y sus médicos le mandan sus antibióticos. Pero la persona empieza a referir mejoría al segundo o tercer día. Entonces la gente concluye que ya se alivió, suspenden el tratamiento. Entonces vamos a hacer un ejemplo. En la infección urinaria en ese momento habían 100.000 colonias de bacterias y por eso me producía ardor y la orina era fea y turbia y espumosa y demás. Y me tomo los antibióticos, mejoro el síntoma, pero de esas 100.000 logré matar 60.000 y por eso mejoré el síntoma. Las otras 40.000 se dieron cuenta que yo fui atacado por determinado antibiótico y se vuelven resistentes. Entonces esas 40.000 vuelven y aparecen al mes o a los 2 meses, pero más agresivas. Y la gente quiere tomarse el resto de pasticas que le mejoró hace 1 o 2 meses y ya no le sirve. Hablemos un poco de por qué entonces ese parcial de orina, por qué un antibiograma, por qué un cultivo, todo lo que hay que hacer y complica la infección urinaria. Bueno, ahí el asunto sigue siendo clave frente a un concepto que manejamos los que hemos creído que la práctica médica tiene que ser una práctica médica centrada en el ser humano que uno tiene al frente. Eso quiere decir que cada ser humano que consulta es un ser único, es un ser singular, es un ser particular. O sea, no todas las enfermedades ni los síntomas se comportan iguales en todas las personas. Por eso de entrada entonces hay que uno poder tener la certeza. A veces clínicamente uno puede tener la evidencia muy importante de que sea una infección urinaria, pero la única forma de uno poder hacer también seguimiento a ese proceso de infección urinaria es por medio de laboratorio. Un parcial de orina que aparezca con patológico, ojalá un orocultivo siempre y ojalá un antibiograma si además las infecciones urinarias en la persona son frecuentes, son a repetición y si tienen la historia de haber utilizado antibióticos con ciclos completos o con ciclos incompletos. Escuchándolo usted y en este tema, pienso en una reflexión bien interesante y es que el medicamento se tiene que reconocer como un instrumento o como una herramienta de la práctica médica, no como un bien de consumo, no como un elemento que uno va a comprar como si estuviera comprando un desodorante, como si estuviera comprando una caja de chicles. Entonces, si no es un bien de consumo y es una herramienta, es un instrumento médico, debe de estar bajo la tutela, bajo la responsabilidad de un médico. Otro tema también clave, importante, cuando no ocurre ese ejercicio del encuentro médico, es que la persona no tiene a quién preguntarle nada y a quién responsabilizar de nada, ¿cierto? Uno llega, escucha con mucha tristeza en la consulta las personas que llegan y que ni siquiera recuerdan cuál fue el medicamento que le colocaron en la farmacia. Es increíble que uno llegue a una farmacia, permita que le hagan una aplicación de un medicamento intramuscular y ni siquiera el farmacéutico, ni siquiera uno como ser humano debería exigir que por lo menos le anoten que tomaron. Entonces es clave. Síntomas urinarios, una consulta siempre lo más oportuno, entre más rápido consulte uno el inicio de los síntomas, mucho más fácil el diagnóstico, mucho más importante el tratamiento y poder tener siempre la posibilidad de corroborar mediante los exámenes de laboratorio si existe o no existe una infección urinaria para saber con precisión cuál es el tratamiento que se requiere hacer. Entonces, 0 antibióticos comprados en farmacia, 0 antibióticos, ciclos de antibióticos incompletos o cortos, y lo que le sirve a la vecina, al amigo, a la amiga, no lo mismo que me sirve a mí. Ok. Este es un preámbulo a un tema que es un dolor de cabeza permanente en nuestras clínicas y en nuestros servicios de urgencias debido a la automedicación o al abandono de tratamientos. No te tomes eso, que eso es muy malo. ¿Y quién le dijo? No, pues un amigo, el que me lava el carro. Y la gente va dejando el medicamento. Es muy delicado eso. Vamos a este corte de comerciales para que sigamos con un tema que es de mucha actualidad y de muchos problemas para la medicina, como es la automedicación. Ya regresamos. Esto no es colágeno, es procolágeno. Es una sustancia que su cuerpo necesita todas las noches a la hora de dormir para poder regenerar y rejuvenecer. Vital Procolágeno, excelente para rejuvenecer la piel, las articulaciones, los tendones, los ligamentos y mejorar la circulación. El producto actúa mientras usted duerme. Vital Procolágeno, consígalo en los teléfonos que aparecen en pantalla o en los puntos de venta de Manimés en Pereira y en Manizal.
Master Fibra, una clara muestra de cómo hacer de la cocina una farmacia. Alimento de proteína de soya con linaza, avena, jengibre, extracto de malta y pitaya. El estreñimiento está opacando a la humanidad. El estreñimiento es una de las enfermedades más graves que pueda tener el cuerpo humano. Master Fibra les ayuda en la formación de pre y probióticos, además es una gran ayuda para el manejo del estreñimiento. Ahora en tiendas naturistas. Un producto natural para ayudar a los hombres con su próstata, desinflamándola y previniendo el cáncer es Bioprosit. Y para las mujeres con sus desórdenes menstruales, miomas y prevención del cáncer del útero está Gincom. Medicamentos naturales Dr. Rojas, la alternativa más saludable. La mala alimentación conduce a la obesidad y la obesidad a muchas enfermedades. Y para mantenerla y bajar la obesidad, 2 productos naturales. Slim, quemador de grasa, actúa a las 24 horas, única dosis al desayuno. Whey Grass, disminuye la ansiedad, reduce el apetito, una cápsula después del almuerzo. Estamos viendo otro problema muy grave con el tema de la automedicación y tiene que ver con la enfermedad respiratoria. Entonces estamos hablando de sinusitis, amigdalitis, la famosa tos con fiebre en los niños y la automedicación que estamos viendo. Todos hemos escuchado el famoso matrimonio para la gripa. Las mamás mandando y automedicándose y aún, digamos, de parte de muchos médicos, amoxicilina para muchos niños con cuadros gripales o porque tiene tos y fiebre. Y después, los efectos. Hablemos un poco de ese aspecto de la automedicación, doctor Otoniel Aristizábal Vargas. Bueno, es muy preocupante la automedicación en adultos, pero es alarmante la preocupación en niños y niñas, en menores de edad. Es increíble también la tranquilidad y la comodidad como médicos, de manera muy ligera, formulan de una vez antibióticos. Por ejemplo, es también increíble que no hagan recomendaciones de alimentación y solamente se preocupen más por el antibiótico. Y cómo ni siquiera revisan con juicio la historia clínica para saber que acaba de terminar un ciclo de antibióticos y uno ve esos chicos y chicas en las consultas de EPS, en la consulta particular, que han recibido ciclos continuos de antibióticos simplemente por un tema de fiebre. Siempre también he hecho una reflexión, yo creo que las reflexiones terminan siendo una buena forma de resumir un concepto educativo, y es que generalmente en una consulta médica, el médico, sea general o especialista, manda antibióticos más para tranquilizarse él y para tranquilizar a la mamá o al papá, y ni siquiera explica los síntomas, ni siquiera aclara la enfermedad, que es un proceso benigno, que su duración es limitada, que el cuerpo tiene una gran capacidad de curación propia, que simplemente se requiere acompañar el proceso con una buena alimentación. Y siguen entonces en esos procesos infecciosos comiendo mucho dulce, comiendo muy pocas frutas, consumiendo muy pocos líquidos, y esa cantidad de dulces, esa leche, esas carnes rojas que consumen terminan siendo también un alimento delicioso para las bacterias y prolongan la infección o limitan y restringen la posibilidad de la recuperación. Eso es grave, que ocurra eso con menores y niños y niñas menores de edad, y que además papás y mamás de manera tan olímpica vayan a tomar antibióticos y a ofrecerles antibióticos de manera inmediata. Ha pasado mucho el tema de la amoxicilina y los niños que tienen fiebre con tos. Llegan al jardín, empiezan a tener fiebre y tos, y entonces las mamás van a la consulta y, como lo dice el doctor Otoniel, les han dado amoxicilina por meses, que porque tos y le da fiebre, o se los han formulado. ¿Qué puede pasar? ¿Cuál es el problema? ¿Realmente una gripa se trata con esto? Pues porque la fiebre da malestar y gripa y fiebre también. Y había un docente que yo quiero que usted haga referencia a lo, y era infectólogo,
Sí. Y la reflexión que él hacía referente a los cuadros gripales. Era una reflexión muy maravillosa con la cual nos recibía en su clase de infectología en el hospital infantil. Y él decía, una gripa con tratamiento dura entre 3 y 8 días. Y una gripa sin tratamiento dura entre 3 y 8 días. Eso es absolutamente claro. Y a los médicos se les olvidó ese concepto básico de infectología por un gran maestro que tuvimos en el hospital infantil en Manizales. Eso quiere decir simplemente que un proceso gripal, que si uno tiene dolor de cabeza, malestar general, fiebre, simplemente se debe acompañar con hidratación, consumir buena cantidad de líquidos, ojalá consumir suero oral, Pedialit o el de sobre, ojalá consumir más cantidad de frutas, un reposo, una alimentación sana y listo. No se necesita nada más. El afecto, la compañía, es otro tema también que me parece a mí impresionante en las consultas, que generalmente llega y quien se encarga del medicamento es una persona ajena a la familia, ¿cierto? Cuando está indispuesto, lo que más necesita es el acompañamiento y el afecto. O sea, no hay nada más rico que un abrazo cuando uno está con dolor de cabeza, que una bebida caliente cuando uno, antes de dormirse, acompañando al hijo o a la hija, y no simplemente dejar en manos de otros también la aplicación de los medicamentos o el uso de la dosis. También ocurre con frecuencia y es recurrente en la consulta la presión que se ejerce desde los mismos jardines infantiles para acudir a consulta inmediata y rápida, o les dicen, mire, ¿por qué no va y le da antibiótico? Porque yo creo que su hija necesita antibiótico, ¿cierto? Es también increíble cómo el jardín, en lugar de ser también un proceso educativo, informativo y de acompañamiento, termina siendo una presión adicional para que el papá o la mamá consulte y terminen entonces con una nueva dosis de antibióticos que terminan complicando todo. Y ningún medicamento es inocuo, o sea, todo medicamento tiene su riesgo. Claro, en el caso de la amigdalitis, por ejemplo, que es otro proceso recurrente donde las personas tomen y tomen antibióticos desconociendo los efectos secundarios y desconociendo el papel que juega la nutrición en el manejo de este problema de salud tan frecuente. Claro, eso es gravísimo, eso es gravísimo. No hay nada que alimente mejor una bacteria que una mala alimentación. ¿Y qué es una mala alimentación? Generalmente la que está cargada de carnes rojas, la que está cargada de leche y sus derivados, pero la que está cargada sobre todo de azúcares, de golosinas, de pasteles, de galletas, de dulces. Eso fortalece las bacterias, eso es un alimento, eso les da energía a las bacterias y entonces, repito, el médico general o especialista queda muy tranquilo mandando el antibiótico y no hace ningún tipo de orientación, no hace ningún tipo de reflexión y no hace ningún tipo de educación frente a la alimentación. Una bacteria fortalecida por esa cantidad de alimentos inadecuados, una bacteria de resistencia a un antibiótico, por ejemplo en el caso de amigdalitis, cuando presenta la amigdalitis a repetición, es un riesgo tenaz de complicaciones, sobre todo a nivel cardíaco. Entonces uno exponer un niño a eso es gravísimo con todas las secuelas que pueden tener el efecto de esa bacteria circulando en la sangre, dañando las válvulas del corazón y degenerando una lesión cardíaca que les va a traer unos problemas gigantescos de ahí en adelante. Otra de los problemas que estamos viendo con la automedicación, con problemas graves, porque nos llegan personas con sangrados digestivos. Ahí está veíamos esta imagen de las amigdalitis, esto es súper frecuente, súper. Y es de mucho cuidado para no hacerse automedicación en estos casos donde la terapia neural da un resultado maravilloso. Pero el dolor sigue siendo la principal causa de consulta en el mundo. La principal causa de muerte en el mundo es la enfermedad cardiovascular. Pero por lo que más consulta la gente es por dolor. Y el dolor osteoarticular, ni qué decir. Y nos llegan personas vomitando sangre, con unas anemias severas, porque se les rompió el estómago. Está sangrando el estómago porque están tomando y tomando pastas que les ofrecen para el dolor. Y estamos muy alarmados de 2 pasticas que venden al escondido en 2 frasquitos que dicen que son hechas en Cuba o en Venezuela, que no son hechas allá, que ya las ha estudiado varios laboratorios, que no son naturales. Ningún producto natural, ninguno. Como dice ahí que tiene ortiga, que tiene caléndula, que tiene no sé qué, quita un dolor en cuestión de minutos. Ninguno. Y la gente está tomando esto y nos llegan a las consultas con daños renales, con perforaciones de estómago,
con unos problemas grandísimos, porque en esos 2 frasquitos están mezclando prednisolona, tramadol, meloxicam y una serie de medicamentos de alta droguería, de alta farmacología, y se lo venden a las personas como productos naturales. Y infortunadamente muchas tiendas naturistas irresponsablemente los venden porque no tienen registro INVIMA y al escondido. Son 2 frasquitos de 2 pasticas pequeñas, los hay de varios nombres, no quiero decir nombres para no entrar en problemas, pero qué daño le están haciendo a las personas con eso. Vuelvo y repito, que lo tumben a uno con un reloj, con una camisa, pero con la salud. Sí, la señora se le quitó el dolor, la pastica es prodigiosa, quita el dolor, pero ¿a qué costo? Dañándome los riñones, perforándole el estómago a la persona, causándole efectos como el Cushing, que es un daño a nivel endocrino y hormonal, afectando la tiroides y todo el organismo. Hablemos un poco de la automedicación en el caso del dolor, doctor Otoniel. Es gravísimo, pues, esa, como usted lo refiere, es una consulta permanente y digamos que uno de los principios de una práctica médica sería garantizar la ausencia de dolor. No hay nada que genere más sufrimiento a un ser humano que sentir un dolor, y que sentir un dolor que es de difícil manejo. Se nos olvidan además medidas caseras que pueden ser mucho más seguras frente a procesos dolorosos, y de una entramos a manejar medicamentos. Hay también una combinación dramática, pues, que se utiliza con mucha frecuencia y también se utiliza indistintamente, repetidamente, que es combinar 2 inyecciones, ¿cierto? Que se combinan 2 inyecciones de 2 tipos diferentes para un efecto poderoso frente al control de dolor e inflamación. Que son la prednisolona y el diclofenaco. Es un esteroide tipo dexametasona, tipo betametasona, que se combina con diclofenaco, con un efecto posiblemente poderoso inmediato para asuntos de dolor, pero con un riesgo frente a lesiones metabólicas, a lesiones endocrinas, a lesiones de riñón, que entonces a uno le toca ir recordar la famosa frase de la canción, que indudablemente se pone en práctica, y es que resulta mucho más cara la cura que la enfermedad, muchísimo más cara la cura que la enfermedad. Entonces hay que tener cuidado. Yo también reflexiono mucho sobre lo que uno ve, digamos, cuando ve fútbol por televisión, ¿cierto? Desde el jugador más malo hasta el más bueno, en un trauma inmediato que tiene en su partido, lo que le colocan es hielo. Y ese hielo lo tiene en una casa. Es un manejo espectacular, es un manejo inmediato, es un manejo en las primeras 24 horas para una lesión traumática que genere dolor, un golpe en la casa, una torcedura, sin necesidad uno de llegar a medicamentos que pongan en riesgo el sistema digestivo, y un problema de sangrado gástrico que sería dramático y pone en riesgo la vida. Pues un dolor de rodilla por un trauma no pone en riesgo la vida, y un sangrado digestivo sí pone en riesgo la vida. Entonces, claro, sí resulta más cara la cura que la enfermedad. Y lo vemos a diario, ¿no? Esto es tema de todos los días, que nos llegan a nuestros servicios de urgencias personas que se están automedicando y empiezan a tener unos efectos gravísimos, porque desconocen los efectos secundarios. Obviamente ustedes no son médicos, pero tampoco se pueden poner en la labor de médicos. O en vez de tener una buena asesoría médica, entonces salen para la droguería, salen para la tienda naturista, salen para donde el amigo, para donde la vecina, para donde el tío, a tomarse las pasticas, y estas que yo mencionaba ahora, que estamos viendo, pero así, complicaciones gravísimas, y que las venden al escondido, que no tiene registro, que no son de Cuba, que no son de Venezuela, están invadiendo el mercado de eso. A nosotros nos pasó con un producto que estaba registrado por el INVIMA y se llamaba LipoSlim, para bajar de peso. Y por requerimientos y por nombre, el INVIMA sugirió que lo teníamos que cambiar de nombre. Inmediatamente lo cambiamos a nombre Slim, aparecieron todas las tiendas naturistas invadidas de LipoSlim, pero era un LipoSlim falso, que tenía sibutramina, que lograron que ya estaba con efectos el otro, que tenía unos componentes naturales, para hacer uno falso. Entonces mire cómo las personas, aún ingenieros químicos, prestarse para eso, porque me voy a ganar unos pesitos. No importa que esa señora la mate con esa sibutramina, y no importa.
que utilizaron ese mismo LipoSlim, invadieron el mercado de eso, y era un producto que ya había salido del mercado, porque el INVIMA así nos lo sugirió. Entonces miren, y nos ha tocado hacer una cantidad de publicidad para que las tiendas naturistas no vendan ese LipoSlim, porque es un producto falso. Ya salió del mercado desde el año pasado, hace ya 10 meses. Entonces es eso lo que nosotros estamos viendo, como sucedió con estas pasticas y como otros muchos medicamentos que les ofrecen a ustedes en el caso del dolor y que tiene efectos muy peligrosos. Vamos a este corte de comerciales y ya regresamos en Conexión Vital. El Alcagraz. A la alcachofa le hemos agregado silimarina para potenciar las capacidades de funcionamiento del hígado, su limpieza y desintoxicación. Además, su potencia como antioxidante. No pregunte por alcachofa, pregunte por Alcagraz de Medicamentos Dr. Rojas. Ahora las píldoras de optimismo son para tomar. Ha llegado Optimés, suplemento dietario para elevar los estados de ánimo. Optimés con guaraná y complejo B aumenta la energía que se necesita para mantenerse activo todo el día. Optimés, exclusivo de Manimex. Pedidos en Manizales, teléfono 883-0299. Esta es la familia de los arándanos o berries. El azul es el bilberry en casos de cataratas, glaucomas y retinopatía diabética. El amarillo es el cranberry para el sistema urinario, cistitis, infecciones urinarias. Y el rojo es el goji, que contiene más vitamina C que todas las frutas y es un potente antioxidante que ayuda a elevar las defensas del organismo, previniendo muchas enfermedades. Los berries, medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Un matrimonio indisoluble, Apis melífica y Árnica montana, el amor de la naturaleza al servicio de la salud. Los dos ayudan regenerando tejidos blandos y cartílagos en enfermedades osteoarticulares, artritis y artrosis, con propiedades antiinflamatorias y analgésicas. El uno es complemento del otro. Medicamentos Dr. Rojas. ¿Le pasa muy frecuentemente esto? Náuseas y vómitos, dolores en la parte superior del vientre y el abdomen, retorcijones. Puede ser gastritis. Prevenga esos síntomas tan molestos y ayúdese con Colbre, para que su estómago se lo agradezca. Colbre, pedidos en Manizales 885-0302. Transformamos los nutrientes de la naturaleza en el complemento ideal para la salud. Sin estrés, una mezcla de tilo, sidrón, toronjil, valeriana, pasiflora, cerebrum compositum. Un producto para el insomnio, un producto relajante, un producto para la ansiedad, en tiendas naturistas y droguerías. La alternativa más saludable, sin estrés. Transformamos los nutrientes de la naturaleza en el complemento ideal para la salud. Gel Caléndula, un producto que mezcla castaño de Indias, amamelis, llantén, sábila, caléndula, un producto en la enfermedad varicosa, hemorroides, dolor de pierna, quemaduras solares, quemaduras de radiación en cáncer, un producto que consiguen en tiendas naturistas y droguerías, de la línea de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. La obesidad no es un problema estético, es un problema serio de salud. Kida Adelgazante Dr. Rojas, una manera saludable de bajar 4 kilos al mes. Consuma Slim con Alcagraz al desayuno, Wheatgrass con Alcagraz después del almuerzo con agua tibia y Alcagraz antes de la comida. Una manera saludable de pérdida de peso. Kida Adelgazante, Dr. Rojas. Hay cosas que tenemos que tener en cuenta con la automedicación y a mí me preocupan dos comerciales a nivel nacional que están saliendo y uno tiene que ver con el dolor de abdomen. Si tiene cólico abdominal, si le duele el abdomen, tome Buscapina compuesta o Buscapina. La pregunta es, ¿y para cuál dolor? ¿Qué tal que yo tenga una apendicitis y me tome un analgésico para ese dolor? Porque como así lo muestran, me quita el dolor, el cólico abdominal, pero no dice cuál. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el peligro, doctor Otoniel?
Claro, el gran riesgo es que se pueden enmascarar otras enfermedades más graves, ¿cierto? Siempre aprendimos también en nuestra formación médica que si algo le generaba a uno un gran reto clínico era enfrentarse a un dolor de abdomen. Y digamos que médicamente uno puede definir que hay dos grandes grupos con las cuales se puede resolver un dolor de abdomen, ¿cierto? Un dolor de abdomen que es de tipo médico, que puede salir con un manejo de acompañamiento, de medicamentos, de atención, ejemplo, una infección urinaria, y otro, un dolor abdominal de tipo quirúrgico que debe de ser resuelto con una atención especializada y debe ser resuelto por otro camino, ¿cierto? Ejemplo, una apendicitis. Tomarse entonces una buscapina simplemente bajo el concepto de que duele el abdomen y me tomo la buscapina, pues si es una apendicitis, el riesgo de una complicación gravísima, el riesgo de que los síntomas se enmascaren, de que la persona cuando se reactive nuevamente el dolor que nuevamente aparece con mucha mayor intensidad, ya está sobre un tiempo en el cual la cirugía puede ser un riesgo o ya tiene una complicación como una perforación. Entonces, enmascara otras enfermedades más graves que puede generar problemas de salud irreparables en las personas. Y lo mismo pasa con otro comercial para el dolor de cabeza. Si tiene dolor de cabeza, tome Doles. Y esto es muy peligroso, porque es que la cabeza puede doler por muchas causas. Y hablemos de cuál puede ser el problema de uno tapar con estos comerciales que invitan a la gente, si tiene dolor de cabeza, tómese entonces ese Doles que se le va a quitar, pero no sabemos cuál dolor de cabeza. Claro, reiterar siempre un tema ahí que es clave como mensaje de este programa. No nos automediquemos, siempre tratemos de asistir de manera oportuna a una valoración médica y que sea una prescripción médica respetuosa y una prescripción médica responsable la que respalde el uso de uno o de otro medicamento. En dolor de cabeza, en la cabeza pueden doler muchas partes, ¿cierto? Puede doler las partes externas, puede ser un dolor simplemente de tipo tensional, puede ser un dolor por mala postura en el trabajo, puede ser un dolor por problemas de agudeza visual, puede ser un dolor por malas condiciones ergonómicas en su sitio de trabajo, puede ser porque haya un problema de presión arterial elevada o puede ser porque haya algún problema de una masa dentro del cráneo en el cerebro, ¿cierto? O sea, que son muchas las causas, o sea, que un Doles Forte no sirve para toda esta gama de posibilidades que puede estar detrás de un dolor de cabeza. El dolor de cabeza es solamente un síntoma y detrás del síntoma es donde la práctica médica respetuosa y una práctica médica responsable indaga y trata de entender cuál es la causa para tratar de resolverla de manera más acertada. Entonces, un Doles Forte de manera olímpica, de manera general, para cualquier dolor de cabeza, puede estar ocultando un problema de presión arterial elevada que requiere un manejo especializado, o puede estar ocultando un problema también, digamos, sencillo, simple, como cambio de gafas, que si yo sigo tomando el Doles, pues nunca las hago de manera oportuna, o puede estar ocultando un problema más grave de algún tema de tipo tumor o masa que esté presionando a nivel cerebral. Hay un tema en el mercado que se llama la competencia desleal. Y es muy peligroso lo que está sucediendo, porque entonces muchos laboratorios van y le dicen a los vendedores, les vamos a dar una comisión por lo que vendan. Y estamos viendo que a muchos pacientes les están cambiando las fórmulas. Entonces llegan con una prescripción médica, la presentan y dicen, no compre este, que este es mejor, o este es más barato, o este tiene otros beneficios. En el caso nuestro, hemos visto, y por eso tratamos de mostrar fotos de muchos productos para que a ustedes no le cambien los productos, porque en muchas tiendas naturistas y son quejas de los pacientes todos los días. Cada uno utilizando las fotos en estas tiendas naturistas y la publicidad, en el caso del laboratorio nuestro, la gente va a comprar el producto y les cambian por otro laboratorio. Y hay ciertos criterios de estudio. Estos productos que ustedes ven no fueron hechos por mí, fueron hechos por muchas personas de universidades, de la academia, de investigación de muchos años, y ahí detrás de eso un gran estudio científico, y a ustedes van y les cambian los productos porque el otro es más barato o porque por ciertas cosas. Y entonces la persona termina tomándose el producto que no le recomendó el médico y esto termina viendo que el paciente no se mejora. Y es muy delicado esto. Yo creo que nosotros no podemos caer en estos errores, pero finalmente estamos en un error todavía más grande y más triste, que es nuestro sistema de salud. Porque sí, ustedes dirán, pero es que vamos a la EPS y nos dicen que nos da cita dentro de 1, 2, 3 días, meses y hasta años. ¿Qué pasa con ese sistema? Usted, doctor Otoniel, que
ha estado tan cerca a este sistema de salud colombiano? Es un dramático lo que ocurre con ese tema de la oportunidad en las citas. Entonces una reflexión también importante, ¿cierto? No toda decisión de automedicación es una responsabilidad o una culpa individual, ¿cierto? En una decisión de automedicación también hay una culpa y una responsabilidad de la política como tal. Si yo no tengo una atención oportuna, si no tengo una atención de calidad, si definitivamente sigue transitando como concepto en los usuarios de las EPS, si es, no voy a esa consulta de urgencia de ese hospital porque sé que la espera es mínimo de 6 horas y además posiblemente me van a decir que no me atienden y me tengo que volver para la casa, pues eso es dramático. Eso termina uno, en lugar de ir al hospital, va a la farmacia de la esquina y se toma algún medicamento. Entonces, ahí hay una responsabilidad indudablemente que uno puede decir de política y puede ser una responsabilidad de Estado frente a la calidad de la atención, porque pues debe de valorarse cualquier queja de salud, cualquier queja de enfermedad, tiene un gran componente subjetivo, ¿cierto? Pero debería ser suficiente el querer, el necesitar una atención para que la EPS respondiera de manera mucho más oportuna en esa asignación de consultas y de citas. Esto es muy triste y ahí vamos a otro aspecto importante. Afortunadamente en la medicina apareció una nueva especialidad que se llama el juez, el abogado juez, el que no sabe medicina, pero al que le ponen más atención que a los propios médicos que están remitiendo pacientes a especialidades. Porque la disculpa es que no tenemos especialista, no hay contratación, en fin, y las personas terminan en una espera muy larga para que sean medicados, pero con la carta de remisión del juez sí sirve, pues entonces nos va a tocar acudir a eso. ¿Para qué? Para que nos atiendan oportunamente la enfermedad, para que ella no avance, para que ella no se complique. Es muy importante. Y otro aspecto que yo quiero que ustedes tengan muy presente: no se dejen suspender los medicamentos. En estos días yo pasaba por una carretera y en un montallantas decía, se cura la diabetes con B corta. Se cura, no ha de faltar quien pare a que le curen la diabetes en un montallantas. Y la otra persona que le dice, no te tomes eso, que es que eso que le mandaron es muy peligroso, muy malo. ¿Y dónde estudió usted? Pues así, es capaz. O la persona que infortunadamente en su desespero de enfermedad cae en manos del tegua, del yerbatero, del brujo, y nos llegan pacientes, no fue que me quitaron el medicamento de la tiroides, me quitaron el de la diabetes, me quitaron el de la hipertensión. Y nos llegan los pacientes unas complicaciones porque le están diciendo que quite esto para tomarse lo otro. No caigan en ese error, en ese terror, en ese horror, porque terminan muy mal. Cuando uno con un seguimiento clínico tiene el criterio de ir disminuyendo un medicamento para darle otro de pronto más natural y sin menos efectos, pero uno lo hace con apoyos diagnósticos, con métodos de imagenología, pero no es que entonces que no me tome ese medicamento. No, por favor tengamos más compromiso, más responsabilidad con nuestra salud. Este programa es de reflexión, no es un regaño, es de reflexión, es lo que estamos viendo a diario. Yo quiero agradecerle al doctor Otoniel Aristizábal Vargas. Él hace parte del grupo de médicos de nuestro parque médico en La Pradera, en Dos Quebradas, y de nuestro centro médico en Manizales. Los teléfonos aparecían en pantalla, es el 885-0311 en Manizales, 885-0311, y en Pereira el 883, bueno, tengo un lapsus, me disculpan, el teléfono 883-095-72 en Pereira. A todos ustedes, muchas gracias, doctor Otoniel. Muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. Con todo gusto, muy amables, y la idea es seguir aportando a la educación y a la salud y a la calidad de vida de los seres humanos. Muchas gracias, y a todos ustedes, gracias por estar con nosotros. No olviden que estamos en Telecafé a las 5 de la mañana de lunes a viernes y a las 7 de la noche de lunes a jueves, y en Telepacífico a las 11 de la mañana los miércoles a las 11:30. A todos ustedes,
Muchas gracias por estar con nosotros en este espacio y visítenos en Facebook buscando Medicamentos Dr. Rojas. Muchas gracias. Quinto